Bueno, creo que... ¿Qué tal? Ah, sí, volverá enseguida. Vamos a ir recuperando todo. Sí. Vale, que me ponga el crono. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kiko Llaneras y bueno, soy uno de los editores de Politicón y también colaborador de varios medios, de Jotdown, del Español. Y bueno, pues vengo a contaros un ratito, a hablar un ratito de periodismo de datos y en concreto del trabajo que hice yo el año pasado y bueno, y este año también, con las elecciones, con los resultados de las elecciones, ¿no? Y un poco la visión un poco general es, bueno, contaros un poquito desde la perspectiva de alguien, pues, de un ingeniero, de ingenieros informáticos como vosotros. Yo soy ingeniero industrial, pues contaros un poquito qué se puede hacer, qué se está pidiendo, se está haciendo en los medios, o qué están demandando los medios, qué es lo que podemos hacer útil y bueno, en qué consiste hacer periodismo con datos. Entonces, bueno, la primera pregunta es... Voy a cogerme el micro porque si no, no podré enseñar. A ver, perdón, sí, mejor. La primera pregunta, está un poquito alto, si me lo podéis bajar. Bueno, me lo aparto un poco. ¿Qué es el periodismo de datos? Yo imagino que más o menos todo el mundo, todos tendréis la idea de qué es, ¿no? El periodismo de datos se puede definir de muchas maneras, ¿no? La definición estándar de Wikipedia es esta y está bastante bien, que dice que, bueno, el periodismo de datos es un proceso periodístico, ¿no? Que está basado en analizar y filtrar, Wikipedia dice, grandes cantidades de datos, con el propósito de crear una historia informativa o de noticias, ¿no? Entonces, bueno, esta es la definición que encontréis más habitualmente en gente que hace esto, ¿no? Y la parte que a mí nos interesa más, o la parte más difícil, es esta idea de analizar datos para encontrar una historia, ¿no? Esto es para veros. La definición de mínimos, que a mí me gusta más, es esta del Data Journalism Handbook, que dice que el periodismo de datos es periodismo con datos. ¿Vale? Es una definición que no es una definición, pero es bastante útil. No, es útil ¿por qué? Porque significa todo lo que sea, la gente vengo de un congreso de periodismo y, joder, pues estar 3 días hablando de periodismo, con lo cual definir el proceso es muy concreto. El periodismo es muchas cosas, pues todas esas cosas, si tiene datos, pues eso es periodismo de datos. Ejemplos, para tener en la cara algunas cosas y enseñaros algunos ejemplos de cosas que son periodismo de datos y que veáis si lo podéis conectar con cosas que sabéis hacer o que os podría interesar hacer. New York Times, es el mejor periódico del mundo. Hizo una pieza el año pasado, esto es de octubre, cuando su maratón, que era el maratón de Nueva York en 6 gráficos. Y bueno, la gracia de la pieza era esto, ¿no? Tenían era un gráfico, pues una pequeña animación, no es ni interactivo ni nada, que son pues los, no sé, 10.000 tíos, 50.000 tíos, hombres y mujeres, 30% mujeres creo, que corrieron en el maratón y los puedes ver cómo la corrieron, ¿no? Entonces, es una pieza que nada, el que va a llegar el último, si lo veis allí, dices, ¿quién le iba a decir que iba a salir en New York Times, no? Es como, puta, pero bueno, no dicen quién es, ¿no? Y bueno, el gráfico es una chorrada, quiero decir, no te está contando nada, no pasó nada el año pasado en el maratón de Nueva York, pero hicieron una pieza nueva, ¿no? El último en llegar tardó esto de aquí, ¿no? 10 horas más que el primero. Podéis ver que salen en oleadas, ¿no? Para que no salgan todos en mogollón en el puente de Brooklyn y tal, pues salen en oleadas de 5 y bueno, los vas viendo. Entonces, bueno, es una animación que realmente es bastante sencilla, o sea, esto no tiene ni interacción ni nada, ¿eh? O sea, no sé qué formato es, pero es un GIF animado, vaya, que no tiene nada, ¿no? Pero es chulo, ¿no? O sea, el periódico es chulo. Luego hay una pieza periodística estándar, un textito, la historia del maratón de Nueva York, te cuentan más cositas, lo que os decía. En 1970 no había ninguna mujer, ahora son el 40%, un gráfico más simple no puede ser, ¿vale? Pero bueno, pues está bien saber, ¿no? El crecimiento ha sido lineal, pues son un montón. Te van contando de dónde son, de qué países son, pues bueno, hay un montón de americanos, Estados Unidos, Canadá, tal, hay unos cuantos españoles, bueno, lo que sea. Vale, pues aquí construyen una pieza con datos, ¿no? A mitad de pieza, ¿no? Cosas curiosas, por ejemplo, este es el histograma, es la edad con la que la gente corre el maratón de Nueva York, ¿no?
Hay gente de 20, de 40, 60, ¿no? La mayoría de la gente lo corre entre los 30, con mi edad más o menos. Pero hay unos picos un poco raros, ¿no? Hay unos picos ahí. Dices, hostia, hay mogollón de gente que corre el maratón de Nueva York cuando cumple 40 años. Es el pico más alto. Supongo que es como que buscas un hito, ¿no? Algo y te dice, este año sí, ¿no? Y ahí hay estas barreras. Lo pasa también con 50 y bueno, con 60 apenas se nota, pero es posible. ¿Vale? No son historias, pero son historietas, ¿no? Bueno, las piezas son de este estilo, ¿no? Les digo que es un tema de hace un par de años. A ver si puedo volver a mi presentación. Vale. Más piezas. Periodismo yankee también. 538 es el medio que creó Nate Silver. Antes hacían pues, muchas cosas con datos electoral y de política, y hizo una pieza sobre Messi. Los americanos tampoco no hay un supermercado de que contar las cosas del fútbol, pero funcionaba muy bien esta pieza porque básicamente sacaban gráficos de este estilo con, no me acuerdo lo que es, pero da igual, eran gráficos donde veías a todos los futbolistas con un par de métricas de eficiencia, y siempre Messi y a veces Ronaldo aparecen años luz, ¿no? Entonces era súper potente esas visualizaciones porque era, con un solo gráfico te están diciendo, bueno, esto es en los futbolistas y eres totalmente eres un outlier total, ¿no? Y esto tenía mucho impacto, ¿eh? Hay toda una gente que haciendo periodismo de datos de fútbol muy potente. En España se ve hay un poquito, pero hay gente haciendo cosas muy sofisticadas, con métricas bastante sofisticadas. Más cosas. Pieza también de New York Times. Voy a abrirla esta, que es chula. Es un tema en New York Times bastante raro. Te decían, bueno, el tema era una cosa más o menos sesuda. Te decía, bueno, ¿qué capacidad tienen los ingresos familiares? Es decir, ¿cómo de predictivo es saber cuánto gana tu familia para saber las posibilidades que tienes de ir a la universidad? ¿Vale? Es una pregunta, es decir, bueno, si tus padres tienen mucho dinero, es mucho más probable que vayas a la universidad. Si tienen poco, si tienen menos. Esta es una pregunta, digamos, académica, ¿no? De si se hereda, ¿no? Si se heredan este tipo de cosas, si hay una pieza. Pero la pieza no empezaba con un artículo, empezaba diciéndote, ¿tú cómo crees que es esa relación? ¿No? Es decir, si ponemos en el eje X la renta de tus padres y ponemos en el eje Y la probabilidad de que tú vayas a la universidad, o que tus hijos vayan a la universidad, ¿cómo piensas que es esa recta? ¿Vale? Y la noticia empezaba con una pregunta, ¿eh? Y te decían que, bueno, que ¿qué crees? Que si crees que es algo de este estilo, que cuanto más pasta tienen tus padres, más probable es que vayas a la universidad, pues la curva sería así. Si crees que es así, pero bueno, hasta que tienes más o menos pasta, porque ya si tienes mucho dinero, pues es que ya da igual, porque entonces no vas a la universidad, ¿vale? O si pensabas que incluso este efecto se revertía y los muy ricos ya no iban. Bueno, te hacían esta pregunta. Y la gracia de la interacción, la gracia de los datos aquí, es que te decían que lo dibujases tú. ¿Vale? Entonces te ponían aquí el eje, bueno, y pone, la renta de tus padres, el percentil, es pues, el 1% más pobre y el 100% es el 1% más rico, ¿no? Entonces hay de menos pobre, o sea, de más pobre a más rico. Y la probabilidad de que tus hijos vayan a la universidad de 0% a 100. Te daban una pista que es que la familia mediana, o sea, con una renta mediana, que, pues sus hijos tienen un 58% de probabilidades de ir a la universidad. Y por tanto, la recta tiene que pasar por ese punto. Y la podías dibujar, ¿no? Yo más o menos como me la sé ya, pues dibujar algo así, tal. Me falta un punto, a ver si me lo hace bien. Lo he hecho bien, me falta por aquí, está bastante bien esto de la aplicación, ¿vale? Y cuando has acabado, dices, vale, ya está, ya me la juego con esto. Y entonces, bueno, yo lo hago bastante bien porque ya lo he hecho, pero, bueno, así falla un poco. Y luego te dice, bueno, pues ¿qué tal lo has hecho, no? Y te enfrenta, bueno, tu hipótesis o lo que pensabas con la realidad, ¿vale? Pensad otra vez que programar esto, no es tampoco una cosa... Yo no sabría hacerlo, pero creo que no es súper complicado. Y es decir, esto se cuenta, lo hizo el New York Times el año pasado y era como revolucionario. ¿Vale? O sea que hay mucho por hacer, es el mensaje es que hay mucho que hacer en los medios con este tipo de aproximaciones, ¿eh? La gracia es que la pieza te empezaba así, tú ya estabas cogido en la historia, ya te importaba esto, porque ya te habías puesto a jugar, si lo has hecho muy mal, solo estabas pensando, joder, ¿y cómo es? ¿Por qué me he equivocado con tal? Y bueno, aparte tenía una parte de un poco de inteligencia, bueno, inteligencia artificial me parece llamarlo mucho, pero de
noticia automática que llaman ahora, que te decía qué tal lo habías hecho. Dice, bueno, lo has hecho mejor que el 94% de la gente, bien. Tu curva tal, y te hacen como un análisis un poco de tu curva, en plan texto, ¿no? Pues tu línea se parece un poco a una S, tal, bueno, no sé lo que dice de mi curva exactamente, ¿vale? Luego te decía por dónde dibuja la gente, la mayoría de la gente infraestima lo difícil que es con los sports, tal, lo que sea. Y luego te cuentan la historia. En Estados Unidos hay un problema de aumento de la desigualdad, bla, bla, bla. O sea, luego tenías la historia y ya estabas interesado por esto y lo leías, ¿no? Y al final acababa que esto venía todo de un paper, Manuel Sáez, que es el coautor de Piketty, por cierto, y sobre, bueno, si Estados Unidos es la tierra de las oportunidades o no, ¿eh? Pues en el fondo la origen de la historia es, esto viene de un paper académico, ¿vale? Hay como ven de ciencia detrás, hay un fenómeno social, pero te lo cuentan así, ¿vale? Te lo cuentan, buscan otra manera para contártelo, que te enganche, usas la tecnología para que sea nuevo y para involucrar al usuario, luego construyes la pieza con todo el rigor que tú quieras, ¿eh? Veamos. Sí. Ok. Antes de aquí esto. Vale, entonces, sobre esto, dos cosas. Bueno, esto es un poco, son ideas de periodismo de datos. Una cosa que quería subrayar hoy es, antes de seguir con mi parte, o con las de lecciones, es, como os decía antes, vengo de un congreso de periodismo digital. Vengo de hablar sobre gente de las redacciones, de gente que hace periodismo de datos, de gente de las unidades de periodismo de datos, y me cuentan una cosa, que es que les cuesta un montón encontrar gente de perfiles técnicos, ¿vale? O sea, les cuesta un montón de encontrar, en concreto, programadores. Entonces, simplemente porque tengáis esa idea, eso, si a alguien le engancha esto hay posibilidades en esto, ¿eh? Ahí, digamos, vamos a decir que hay trabajo, ¿eh? Hay menos dinero que en otros sectores, por supuesto, el periodismo no tiene muy poco dinero, ¿vale? Pero si tienes ganas de hacer cosas, o si tienes ganas de hacer este tipo de cosas, hay demanda de gente que quiere hacer estas cosas, ¿eh? Y hay demanda aquí, aunque aquí hay muy poco dinero, y hay demanda en las grandes cabeceras. New York Times, The Guardian, ayer nos estuvieron contando la gente del Washington Post, que sabéis que lo ha comprado Bezos, el propietario, el fundador, el creador de Amazon, ha comprado un periódico y ha transformado aquello, pues no sé, tienen 50 ingenieros en redacción, ¿no? Haciendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay un filoncillo en hacer esto si te interesa y tienes las habilidades correctas. Las habilidades son fundamentalmente, vamos a ver, programar en general, pero es front-end, es JavaScript, D3 y luego cosas de Data Science, no sé, saber usar Python, R, cosas de este estilo, ¿eh? Esas son, digamos, las cosas más demandadas. Pero también se puede hacer muchas cosas se puede hacer muchas cosas con datos sin tener todos estos recursos, ¿no? Lo que os voy a contar yo, en concreto, el año pasado, 2015, fue el año más electoral de los últimos años, ¿no? Tuvimos 3 eventos electorales muy bestias, tuvimos elecciones en mayo, autonómicas y municipales, las municipales con mucha atención, con mucha más atención de la habitual, aquí en Madrid lo sabéis bien. Luego tuvimos elecciones catalanas en septiembre, también con muchísima atención, porque eran elecciones especiales, ¿verdad? Y 2 meses después tuvimos elecciones generales. Entonces era un año muy bueno para hacer periodismo de datos con datos electorales. Entonces, bueno, voy a contaros un poquito lo que hice yo. Lo primero que voy a contar son las radiografías de votantes. Básicamente son piezas que nacen de una pregunta, que es decir, ¿cómo son los votantes de cada partido? ¿Cómo son por edad, por sexo, por renta? ¿Cómo son por su ideología? Tenemos un montón de datos sobre esto, datos que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, publica desde hace mucho tiempo, pero como además ahora teníamos partidos nuevos, pues había mucho interés por responder estas preguntas, ¿no? Entonces son preguntas de este estilo, o respuestas de este estilo. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo son los votantes de los 4 principales partidos por sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, mirando los gráficos, la idea de estos gráficos, vamos a hablar un poquito técnicamente de qué gracias tienen, pero bueno, vemos qué pasa. Pues vemos que, por ejemplo, el PSOE es el único partido que tiene más simpatizantes, estos porcentajes de simpatizantes que tiene
cada partido, ¿no? O que el porcentaje de personas que se declaran simpatizantes de ese partido. Entonces veis, el PSOE es el único partido de los 4 que tiene más mujeres simpatizantes que hombres. El PP está más o menos a la par. Y los dos partidos nuevos, los dos, también Podemos, que quizás no lo esperaría uno a priori, tienen muchas más simpatías declaradas de hombres que de mujeres. Ahora tenemos indicios de que en el voto esto no fue exactamente así. ¿Os llama la atención algo en el primer gráfico? El de hombres, mujeres por los 4 partidos. Faltan mujeres, ¿no? Les digo, ¿quién simpatiza en las mujeres? Las mujeres en las encuestas son menos proclives en general a declarar sus preferencias, ¿vale? Hay más no sé, no contesto de mujeres que de hombres en general. Entonces, en muchas encuestas de este estilo te faltan mujeres porque las tienes en una categoría, no sé, no contestan, ¿no? O no declaran simpatía por un partido. El resto de gráficos todos salen igual, pero enseñan otras cosas, ¿no? Por población, ¿qué nos dice? Los nuevos partidos son de ciudad. Ok, vale. Por edad, bueno, este gráfico ha circulado ya mucho en los últimos meses. Es la gran brecha, ¿no?, que se ha abierto con los partidos nuevos y los partidos viejos, que es fundamentalmente la brecha de la edad, ¿no? Entre los menores de 34 años, todos menos yo en esta sala, los 4 partidos están divididos, ¿no? Prácticamente tienen simpatizantes casi por igual, ¿no? En cambio, entre los mayores de 54 años, y solo es 54 años, no son los mayores de 65, no, mayores de 54 años, que es un 30% de la población o algo así, los partidos tradicionales, PP y PSOE, todavía dominan claramente. Desde el punto de vista del gráfico, para un poquito de visualización, este tipo de gráficos son gráficos que se llaman coordinate parallels, o parallel coordinates, mejor. Tiene una ventaja chula porque, bueno, la forma habitual de presentar estos gráficos, y que si alguno hace visualización tenerlo en cuenta, sería usar barras o columnas, ¿vale? Pero pensad que si usásemos barras y columnas para hacer esa visualización, necesitaríamos un montón de barras y columnas. Exactamente, ¿no? Hay 9 categorías y 4 partidos, ¿no? Pues casi 40 barras o columnas. Entonces imaginaros lo difícil que sería comparar todas las columnas unas con otras, ¿no? Tenemos 40 columnas apiladas y cuando dan la primera con la última es muy, muy complicado, ¿no? La gracia de hacerlo con líneas, en este caso, es que te permite superponer, ¿eh? Entonces puedes comparar a la vez un partido con otro partido o un partido con sí mismo en otra franja de edad, tal, no sé qué. Entonces, cuando penséis en usar barras o columnas y tengáis más de 3, 4, unas cuantas, pensad en esto, ¿vale? Es el típico gráfico que empieza una cosa, un color, otra y parece, no sé, parece. Pues cuando tengáis un gráfico de ese estilo, pensad en algo así. Funciona mejor. Ese mismo tipo de piezas se puede hacer con todo. Clase social, renta, no voy a pagar en casi nada. No, perdón, es la clase social, perdonad. Clase social, nivel de estudios, renta, por ejemplo, sorpresa, los partidos nuevos funcionan mejor entre la gente de renta alta. El único partido claramente de clase es el Partido Socialista todavía, que es el partido claramente dominante entre las rentas bajas, ¿vale? El PP tiene un perfil transversal, ¿vale? El PP tiene un perfil transversal, sí, tiene un perfil transversal, tiene un 15-20% de gente que gana muy poco dinero, alrededor del 15% de gente que gana bastante dinero, y así lo declara, ¿eh? También el PP tiene más gente que no dice cuánto gana, pero bueno, no mucho como para explicar todo eso. Y bueno, Ciudadanos es un partido de gente que, bueno, tiene más éxito cuanto más dinero tiene en cada categoría, más dinero, pero también Podemos, no tan señalado, pero también Podemos. Pero tampoco nos extraña si recuerdas, pues, que es gente más joven, es gente que vive en ciudades, es gente que tiene más estudios, ¿vale? Entonces al final, pues bueno, esta gente también suele ganar más dinero. Entonces, bueno, estos son los datos brutos, ¿eh? Esto desde el punto de vista del periodismo, nada, esto se empaqueta aquí y luego puedes discutir mucho alrededor de los datos, pero bueno, aquí no emites ningún juicio, es hacer este tipo de cosas, trasladar los datos directamente, visualizarlos bien, tratarlos bien y ofrecerlos por ahí. Vamos a ver cómo vota la gente según el curro que tiene, ver cómo han cambiado los votantes de una fecha a otra, bueno, muchas cosas.
Piezas del mismo estilo. Radiografía ideológica. Los gráficos representan la respuesta de los encuestados cuando le preguntas si, bueno, usted conoce que hay una cosa que se elige izquierda-derecha, si el 1 es la izquierda y el 10 es la derecha, ¿dónde se ubica usted? ¿Vale? Entonces, cuando le preguntamos a la gente de Ciudadanos, por ejemplo, pues esta es, bueno, un mogollón de gente se pone en el 5. ¿Vale? Que 5 no es exactamente el centro es el 5-6, ¿vale? Pero esto tampoco no está claro si la gente interpreta exactamente bien la pregunta, pero bueno, estas son las curvas de los 4 partidos. Entonces, pues bueno, pues Podemos tiene un electorado que se declara un poco de izquierdas, o se declara de izquierdas, algunos muy de izquierdas. Ciudadanos tiene un electorado que se ubica en el centro. El PP tiene un electorado pues, que nace del centro hacia la derecha. Hay muy poquita gente que se diga de extrema derecha. Es más o menos un 5% de los votantes del PP se ubican en el 9-10, poca gente. Y el PSOE pues, aparece alrededor del 3-4, más bien alrededor del 4. Y la curva en gris que veis son todos los españoles, el conjunto de los españoles. ¿Vale? Entonces, bueno, es simplemente esto es la ideología de los votantes de cada partido de acuerdo consigo mismos. Evidentemente, si le preguntas a otra gente, pues la otra gente, todos juzgamos la ideología de los demás en función de la nuestra. Entonces, pues, si le preguntas a la gente de Podemos, pues, el PP lo ponen muy a la derecha. Si le preguntas a la gente del PP, pues, ubican a Podemos muy a la izquierda. Pero si les preguntas a ellos sobre su ideología, te queda algo así. Si los pones todos juntos, si los apilas, estos son todos los españoles, la distribución de todos los españoles según su ideología del 1 al 10. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es, digamos, la batalla ideológica, ¿no? Que dices, pues bueno, ¿no? ¿La batalla qué es? Pues hay un partido hegemónico en la derecha, que es el PP, empieza a competir a partir del 6, cuando te acercas un poquito hacia el centro, 6-7, con Ciudadanos, que es un partido pues, más o menos consolidado en el centro. Ahí compite también con el PSOE, compite también con Podemos, y la izquierda queda, la izquierda para Podemos, Izquierda Unida. No. Por ejemplo, estos datos tienen unas gracias como, habéis escuchado seguro, esta idea de que en España la izquierda está muy dividida y no es capaz de agruparse, siempre está con guerras intestinas, tal. Este discurso es habitual, ¿no? Pues viendo estos datos, tiene cierto sentido, es decir, no es algo inherente a la izquierda que se peleen o que se dividen. En cierto modo es una cuestión de oferta y demanda. Si os fijáis en la suma de toda la gente, la población española está ubicada en el centro izquierda. ¿Vale? Entonces, hay más gente en el centro izquierda, claramente más que a la derecha, y bueno, ¿qué pasa? Que si hay más gente, hay más demanda y hay más oferta. ¿Vale? O sea, imaginad que fueras un emprendedor político, sin escrúpulos o sin ideología, y quisierais montar un partido, pues a lo mejor ahora no, porque ahora ya han aparecido nuevos, pero pues no sé, el centro, digamos, el centro de masas del electorado español está en el 3-4, bueno, 4, así. Pues igual es normal que haya más opciones ahí. Bueno, radiografías de este tipo se pueden hacer mucho, funciona bien porque en el fondo estamos acostumbrados a que la información política esté muy ideologizada o que tenga un componente opinativo muy grande, y yo creo que hay cierta demanda de obtener información sin ningún componente opinativo. Y bueno, existe esa información. No es la verdad revelada, pero existe. Y está pensado para la gente de periodismo, que es como, bueno, haz las temas, pero véndelos siempre cuando hay una percha, ¿no? Si recordáis, la percha es lo que llaman los periodistas cuando algo está así como que estamos hablando de ello. Es este vídeo que sacó los datos del CIS demuestran que el Gista de España no vota al PP. Esto lo firma yo, pero el titular no es mío. Pero era el vídeo este, ¿no? No sé lo visteis, ¿no? Que era un chaval que votaba. Es un vídeo del PP de propaganda de la campaña electoral, pues que era alguien como pues así, que le importaban mucho las ballenas y tal, pero que también votaba al PP. Y bueno, entonces pues aprovechas este tipo de cosas de actualidad para vender tus temas. Bueno, la pieza, os lo enseño, era todo lo que os enseñaba. Vale, pues la percha es para debatir esa actualidad, pues lo que dices, ¿cómo son los votantes? Y bueno, no es muy probable que si eres joven
las rellenas votos al PP, pero no es imposible tampoco con esos datos. Me voy a saltar marcas de este estilo. Cosas importantes. ¿Por qué usar gráficos? Dos ideas muy rápidas, porque quiero avanzar. Usamos gráficos primero porque capta la atención, ¿vale? O sea, si os obligase a leer este paper, es mío, está bastante bien, todo el mundo empezaría por el gráfico, ¿no? ¿Vale? Es decir, hostia, los gráficos captan la atención. Primera razón para usarlo. La segunda es que es el canal natural para comunicar datos, ¿no? O sea, en ese mare magnum de datos no se ve nada, ¿no? Digo, ¿cuántos treses hay ahí? Necesitamos un rato, ¿no? Quiero decir. Pero si lo pintamos así, pues se ve fácil que hay 1, 2, 3, 4 treses, ¿vale? Y solo se va a cambiar una visualización, ¿vale? Entonces, los gráficos es un medio natural para nuestro cerebro para absorber información cuantitativa, ¿okay? Lo mismo, esta tabla no se ve muy bien. No sabemos ahí qué hay datos, pone paro, no sé qué, España, Unión Europea, no se ve bien porque es pequeño además. Pero si lo pintamos así, pues se ve enseguida, ¿no? Son los mismos datos, pero hay una historia muy fácil. Esto es la tasa de empleo, eso es la Unión Europea, eso es Europa y eso es España. Vale, ok. Ya sé lo hemos visto muchas veces. Ok. Más cosas un poquito más obsesivo. Esto era muy simple, ¿eh? Desde el punto de vista son datos brutos, hay que tratarlos bien, hay que visualizarlos bien, hay que contarlos bien. Hay que conocer las fuentes y ya está, pero tenía muy poquita sofisticación. Esto lo podemos sofisticar un poco. Uno de los temas que hice yo para el 20D fue trabajar con un promedio de encuestas, ¿no? Sabéis que se publican muchísimas encuestas electorales, donde básicamente se pregunta a la gente a quién va a votar. Y bueno, las encuestas tienen mucho ruido, vienen de medios distintos. A veces no confiamos en unos medios, en otros sí, no confiamos en ninguno. Y bueno, son una señal ruidosa, ¿vale? Para que tengáis este background. Montones de encuestas, estas son después de las elecciones, ¿no? Pero hay montones de encuestas de MyWord, GAT3, Metroscopia, NC Report, IndyMark, estiman, hacen una estimación y dan los votos que tiene cada partido. Entonces, ¿en qué consiste hacer el promedio? Pues en hacer algo de esto, es decir, bueno, cogemos cada punto es una encuesta de un medio y pues simplemente es agregarlas todas juntas haciendo un promedio pues ponderado más o menos sofisticado, ¿vale? Los datos son random, no sé de cuándo son, de qué fecha, pero vamos, es de antes del 20D. Sí, de hecho es casi en los últimos días, ¿eh? Esto es antes de la gran sorpresa, las encuestas se equivocaron por básicamente, lo que veis Ciudadanos y Podemos la última semana, las encuestas del 14 de diciembre prácticamente los cambiaron, ¿no? Más o menos. Creo que más, sí, por ahí está Podemos por debajo del 15 y Ciudadanos por el 17-18, Podemos acabó en el 20 casi y Ciudadanos ahí abajo, ¿no? Pero bueno, la idea es agregar muchas encuestas. Agregar muchas encuestas es un problema de filtrado de señal, ¿eh? Tal cual, o sea, tienes todas las encuestas del PP y bueno, básicamente es buscar trabajar para calcular un promedio de alguna manera, ¿eh? ¿Por qué promediamos las encuestas? Dos razones. La primera es eliminar el error de muestreo, ¿eh? O sea, una encuesta pues bueno, consiste simplemente en coger a 1000 personas más o menos y preguntarle a quién van a votar, pero bueno, como no somos 1000 personas, somos muchos más, depende de las 1000, si por suerte o por desgracia me salen más votantes o menos votantes de cada partido, ¿no? Este es el error muestral. Es el error que cometo porque no pregunto a 1000, o sea, no pregunto a los 30 millones de votantes, sino solo a 1000, ¿vale? Pero estos no son todos los errores que puede cometer una encuesta, es solo el error por muestra, ¿eh? Porque no les he preguntado a todos. Hay más errores porque la gente no me dice quién va a votar, porque la gente cambia de opinión después de que me haya contestado la encuesta, porque la gente que oculta su voto, por todas estas cosas. Entonces, una razón era eliminar o reducir el error de muestreo. La segunda es hacer una cocina de consenso. La cocina de encuestas, ¿tenéis la idea más o menos de lo que es? El problema de la cocina de encuestas es el siguiente. Imaginad que imaginad eso, que hago una encuesta aquí, ¿no? Para saber a quién vais a votar aquí, ¿no? Yo os pregunto, ¿no? Y pues no sé, pregunto a 15. Y hay un porcentaje de gente que no me dice
Bueno, me dice que no sabe quién va a votar. Queda un mes para las elecciones, o le digo quién votaría mañana y me dice que no lo sabe. No lo sabe. Entonces yo tengo un 20% de gente que no me ha dicho a quién va a votar. ¿Vale? Entonces es una fuente de error que si quieres dar una estimación razonable de cómo votaremos, tienes que de alguna manera inferir. Ese es un problema. El segundo problema es que imaginar que las encuestas, no sé, yo ahora os pregunto, porque estoy por aquí, y digo, oye tal, ¿te puedo hacer una encuesta? Y unos me diréis que sí y otros que no. Es posible que haya algún sesgo en la gente que me decís que sí y que no. Por ejemplo, si sois, hay partidos que están nuevos, tienen votantes más motivados. Y a lo mejor los votantes de partidos pues, con un poquito menos novedad, pues no te lo dicen. Entonces, esto también tienes que de alguna manera intentar corregirlo. Entonces, todos estos ajustes de tengo los datos brutos y uso diferentes metodologías, técnicas, ciencia infusa, para convertir eso en una predicción de voto que funcione, se llama la cocina. No está escrito con las tablas de la ley, hay muchas formas de hacer la cocina distinta y es subjetivo a errores, sesgos y muchas cosas. Entonces, agregar las cocinas de diferentes encuestadores pues es útil. Es útil porque normalmente la suma de los juicios de muchas personas se compensan entre sí y suele ser, digamos, la predicción de mucha gente suele ser mejor que la media de las predicciones. Vale, entonces eso te obliga a hacer una media, o te sugiere hacer una media. ¿Cómo hacemos la ponderación? Es decir, ¿damos a todas las encuestas el mismo peso? Bueno, no, o sea, bueno, yo elegí, la evaluación que yo hice fue ponderarla, hacer una media ponderada, no he puesto ni a fórmula ni nada, pero hacer una media ponderada, lo primero por fecha, esto es un poco absurdo, o sea, simplemente las encuestas más cercanas pues tienen más importancia. Pero hay que decidir, es decir, ¿cuánto importa una encuesta que hice hace 3 días? Tengo dos, una encuesta que he hecho hoy y una que hice hace una semana. Las quiero promediar porque me interesa tener dos, por tener dos sesgos, por tener más muestra, pero ¿cuánto vale menos una encuesta de hace una semana? Vale, este criterio no es rígido, pues cuánto si haces una media móvil, qué tamaño das a tu ventana, ¿no? Yo uso una ventana con decaimiento exponencial, es decir, que el peso que tiene una encuesta decae exponencialmente, ¿no? Pero esto era un criterio de cuánto peso das, ¿no? Y se puede variar a veces, os enseñaré algún ejemplo. Luego además se pueden corregir más cosas, como hay casas de encuestas que sistemáticamente cometen errores en cierta dirección. ¿Puedo corregir eso? ¿Tiene sentido corregir eso? No, quizás sí. Hay encuestas que tienen 2.000 entrevistas y otras 800. ¿Puedo tenerlo en cuenta? Lo puedo tener en cuenta. Entonces, puedes sofisticar un poco tu promedio. Te anticipo que en realidad da bastante igual lo que hagas con el promedio, excepto lo de la fecha. Lo de la fecha es clave, lo demás está guay hacerlo y saber que, bueno, no hubiera pasado nada si no lo corrigieses, pero hasta que no lo corriges no lo sabes. Por ejemplo, lo que os decía de los sesgos, estos son las encuestas, la línea gruesa es el promedio de todas las encuestas y la línea clara es las encuestas de Metroscopia, que es la casa que hace las encuestas para el país. Entonces, bueno, no pasa nada, simplemente sistemáticamente Metroscopia daba menos votos al PP que el promedio de encuestas, daba un poco más a Ciudadanos y un poco más a Podemos. ¿Vale? ¿Esto significa que hacen algo turbio, feo? No, no necesariamente. Significa que su cocina, la metodología que ellos aplican para traducir una señal ruidosa en una predicción de voto, pues tiene un sesgo sistemático, pero eso simplemente puede significar que tienen una metodología sistemática. Esto hasta que no hay elecciones no sabes, igual lo clavan. Pero está guay incorporarlo aquí. Lo que os decía esto no se va a ver, sí. Lo que os decía del tamaño con el que filtras, ¿no? Esto fue cuando, más o menos por noviembre, en un momento que las encuestas daban a Ciudadanos casi por delante del PSOE, ya no os acordáis de esto, pero estuvimos hablando de esto en 2 semanas, como, hostia, ¿lo he superado, no lo he superado? Metroscopia sacó una encuesta donde lo había superado, hubo un mes después, ya sabéis lo que pasó, ¿no? Pero bueno, en noviembre el foco estaba aquí. Entonces, si os fijáis, en la línea gruesa, la señal está ahí muy movida, ¿no? Están cambiando mucho las intenciones de los votantes, ¿no? Tiene una señal muy ruidosa. Yo estaba filtrando. Entonces, un momento en el que tenía la decisión de decir, bueno, si filtro mucho voy a ir tarde, ¿vale? Voy a ser muy parsimonioso, voy a dar mucho peso a las encuestas pasadas y eso me retrasa mi señal. Entonces, si miráis la línea más fina, que no sé si la veréis, o sea, están los puntos, la línea gruesa y la línea fina. Pues la línea fina es un promedio con un peso distinto, ¿no?
Pero bueno, y todo esto se puede contar. Desde el punto de vista periodístico, bueno, simplemente para el momento que estés haciendo comunicación con este tipo de cosas, la gracia de tener una pieza como el promedio de encuestas es que lo podías dar mucho tiempo. ¿Vale? Esto en medios es muy importante, por eso se habla mucho de política y de fútbol, porque es como un hámster en una noria que no para, ¿no? O sea, no puedes hablar hoy, mañana, no paran de pasar cosas. Las encuestas eran útiles en este sentido porque podías ir actualizando y sacando muchos temas con esto. Como ve también. Vale. Los promedios de encuestas, bueno, funcionan bastante guay, hay bastante atención, es una cosa fácil de hacer, fácil de entender, fácil de vender. Pues de hecho se publican varios, ¿eh? Yo tenía El Mundo, a partir también de noviembre-diciembre, tenía un promedio de encuestas, hay varias webs, Electograph, el Electoral, hay varias webs que tienen sus promedios de encuestas. Entonces, bueno, había como un poco intención de hacer algo un poco más sofisticado, un poco más complejo, que es el modelo de predicción, que es lo último que os voy a contar. Vale. Si os habéis fijado, las encuestas, estas encuestas, o todas las encuestas, nos dan el voto a nivel nacional, ¿no? Nos dicen qué porcentaje de españoles van a votar. Voy a ver el gráfico otra vez. ¿No? Aquí. Joder. No, tenemos que ver entero. ¿Qué porcentaje de españoles van a votar a cada partido? ¿Vale? Pues sabéis que las elecciones, en realidad, las elecciones generales, son en realidad 52 elecciones, ¿no? O sea, en Madrid te tienes que ganar de los escaños, se ganan en cada provincia, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Hay un problema ahí grande porque tienes que traducir o convertir los votos a nivel nacional, que tienes estimados a nivel nacional, a cuántos escaños se van a ganar en Huesca o en Madrid. Madrid es fácil porque es proporcional y Madrid, los votos a nivel nacional se trasladan relativamente bien a Madrid, no es muy complicado, pero ¿qué va a pasar en Cataluña? Hay partidos distintos. ¿Qué va a pasar en Valencia? Hay partidos distintos. ¿Qué pasa en eso? En provincias donde hay 3 escaños y el que gane se va a llevar un escaño seguro. Bueno, tienes este problema. Además, no hay encuestas a nivel provincial, ¿vale? Nadie tiene dinero para hacer una encuesta a nivel nacional, 1000 entrevistas en toda España, hacer 1000 entrevistas en cada una de las 52 provincias. O sea, esto cuesta mucha pasta, nadie lo hace. Solo el CIS hace una encuesta con mucha muestra, unas 300, 400 entrevistas en cada provincia como mínimo, hace una vez por cada elección, 2 veces, una antes de las elecciones y una después. Pero es la única foto que tenemos a nivel provincial. Entonces, el reto, digamos, para hacer el modelo, para traducir los votos en escaños, era saber qué pasa en cada provincia, aunque no tengo datos. Y entonces aquí lo que hice yo, lo que publiqué desde El Español es, bueno, un modelo estadístico de predicción electoral, ¿no? Que bebe de varias fuentes, bebe de encuestas, hay que saber un poquito de ciencia política. Bueno, es un producto un poco más complicado. La metodología, bueno, voy a enseñar primero la pieza y luego la metodología. La pieza es así. O sea, bueno, esto se vendió con este título. ¿Cuál será el resultado de las elecciones del 20D? Hacer todo de aquella manera, ¿eh? Pero bueno, ahí queda, ahí está. La idea es esta. Dice, bueno, tenemos un modelo estadístico que utiliza decenas de encuestas y datos históricos para hacer 15.000 simulaciones del resultado electoral. O sea, la idea del modelo es, bueno, vamos a simular las elecciones muchas veces, ¿vale? Bueno, vamos a hacer con un algoritmo de Monte Carlo, simplemente, para sacar estos datos. Y entonces lo que tenéis son los resultados de esas simulaciones, ¿no? Entonces, bueno, son el número de escaños. La simulación se hacía a nivel provincial. Pues aquí tenéis, por ejemplo, pues el PP le daba pues entre 109, con el intervalo del 50%, es decir, el 50% de las simulaciones tenía entre 109 y 130 escaños. ¿Vale? El PSOE también salió bien, y Ciudadanos y Podemos, lo que comentaba, ¿eh? Y la cosa quedó bastante al revés. Y bueno, tienes un tema donde, pues tienes unos histogramas, tienes todos los resultados, tienes un modelo de simulación que te permite calcular esto, puedes vender los temas con una tabla, pues para el que no sepa leer porque en el fondo, en un medio generalista, poner un histogramas no es trivial, ¿no? Hay gente que no tiene por qué saber leer exactamente este tipo de gráficos, pero bueno, es una tabla también, la apoyas y ya está. Pero como tienes un modelo de probabilidad, tienes un modelo con puedes calcular probabilidades de todo, ¿no? De qué probabilidad había
de que el PSOE fuera segundo, pues según el modelo, de acuerdo a las encuestas, y teniendo en cuenta la incertidumbre de las encuestas, había un 70%. ¿Qué probabilidad había de que de Ciudadanos fuese tercero? Pues parecía más probable, pero había un 27% de que fuera cuarto, como fue efectivamente, ¿vale? O sea, las encuestas fallan, pero si tú sabes que la precisión no es perfecta, pues puedes, bueno, te proteges un poco, porque esos eran los datos que teníamos. Podemos había un 8% de que fuera segundo, era probable, pero tampoco no es tan bajísimo, y había un 27% de ser tercero, como efectivamente fue. Pues bueno, que las encuestas estuvieran, no fueran súper precisas, no era algo que no estuviera considerado en el modelo, ¿vale? Porque las encuestas fallan a veces, ¿eh? Como además tienes un modelo de simulación, puedes aportar cálculos que ninguna encuesta te puede dar, que es cuántos escaños van a sumar diferentes partidos, en términos de probabilidad. Desde mis 15.000 simulaciones, la probabilidad de que, por ejemplo, el pacto de izquierdas sumase era de un 7,3. ¿Vale? Desde las 15.000 simulaciones, solo en el 7,3% de ellas, la suma de PSOE, Podemos y toda la izquierda, Izquierda Republicana, Izquierda Unida, Bildu, solo en unos poquitos de los casos sumaban. Y efectivamente no han sumado, aunque salieron mejor que lo decían las encuestas, ¿eh? El modelo pensaba que PP y Ciudadanos tenían más del 50% de probabilidades de sumar, sabemos que no sumaron, digamos, la realidad cayó pues por aquí, ¿vale? Pero este tipo de cálculos, pues en el momento que tienes un modelo, puedes hacer muchos cálculos de este tipo derivados, ¿eh? Hay más cositas de qué va a pasar en cada provincia, qué decía el modelo que va a pasar, qué decía en Madrid, ¿eh? Decía en Madrid que el PP iba a sacar 10-12 diputados, el PSOE 5-6, Ciudadanos lo iba a petar y Podemos 7-9, ¿vale? Otros dos era Izquierda Unida sacó 2 por Madrid, creo, ¿no? Los 2 que sacó fueron por Madrid, creo, pues este es Garzón, ¿vale? Estos son los 2 de Izquierda Unida, ¿no? Y tienes todas las provincias. Este gráfico, por ejemplo, no lo hice en la primera iteración del modelo y luego es el que mejor funciona de todos, ¿vale? Yo no lo pensé, pero luego es el que mejor funcionó. Más cositas, lo que sea. Y luego, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Porque con las encuestas. Este gráfico sí que es del último día y ya te decía de, bueno, la cosa va así, queda una semana para las elecciones. Yo no sé lo que va a pasar en esta semana, pero si las tendencias siguiesen, todo el mundo podía intuir que lo que luego acabó pasando no pilló súper de sorpresa al que estuviera mirando estos datos, ¿eh? Claro, tampoco podías decir que eso fuera a pasar necesariamente, ¿eh? Solo tenías estos datos. De hecho, calculé una simulación proyectando esos datos. ¿Qué pasa si Albert Rivera se queda en el 17,5%? Es decir, ¿qué pasa si esta tendencia continúa y el de Pablo Iglesias se queda en el 19%? Y bueno, en ese caso, pues, los resultados que son los que más se parecen a lo que luego acabó saliendo, ¿no? Que más se parece de los que hay aquí. Y bueno, para acabar, ¿cómo funciona el modelo? Con esto no más acabo. ¿Qué tiene que hacer el modelo? No voy a enseñar código, pero bueno, el modelo todo el código está hecho en MATLAB, ¿vale? Me imagino que no trabajáis vosotros con MATLAB, es una cosa más ingenieril, pero bueno, se podría hacer muy parecido a trabajar con R, si tenéis trabajo con R. O sea, el modelo lo que se basa es, primero, en hacer un promedio de los sondeos, ya habéis visto, esto es muy fácil, media ponderada, todos los sondeos a nivel nacional, los promedio de una forma más o menos inteligente. Aproximo los votos en cada provincia, sin tener ninguna encuesta, o teniendo pocas encuestas. ¿Cómo hago esto? Lo que ustedes son datos históricos, ¿vale? Es decir, bueno, comparo cómo se votó en Madrid en mayo, por ejemplo, con cómo se votó a nivel nacional y entonces puedes saber un poco los sesgos. Madrid es más tal que Huesca, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Entonces proyectaba el voto nacional según las tendencias históricas de cada región, ¿no? Esa es la parte más complicada del modelo y también más valiosa, ¿eh? Luego añadir incertidumbre, es decir, bueno, las encuestas me están diciendo que, que el PP va a tener un 27% de votos, pero yo sé que las encuestas, porque miré 6-7 elecciones anteriores, tienen un error de más o menos 3%, bueno, esto es un poco más sofisticado que esto, pero sé más o menos, entonces añado esa incertidumbre al modelo, ¿no? Genero variables aleatorias y las añado. Corres 15.000 simulaciones y con el resultado de simulaciones pues tienes las probabilidades.
Código nada, esto no es para vosotros, vosotros ya sabéis lo que es el código. ¿Vale? El gráfico este es valioso. Cosa interesante o cosas útiles cuando tienes un modelo, que puedes hacer productos derivados. Por ejemplo, en noviembre dimos una lista con el modelo, el mismo modelo, la noticia era, estos 100 señores son ya diputados. ¿Vale? O sea, que quedaba un mes para las elecciones. Voy a abrir el tema porque si no salen solo los del PSOE. Ah, no tengo el enlace. Bueno, pues lo dejamos ahí. La idea es, el 15 de noviembre cada partido publica sus listas, sus 500, 600 candidatos de cada provincia. Entonces teníamos la lista de todos los candidatos de cada partido. Y yo tenía un modelo que me decía, si en ese momento fuésemos a votar, quiénes elegiríamos en cada provincia. Entonces la cuestión es poner un umbral de confianza muy alto y decir, bueno, ¿quién sé casi seguro que va a salir? ¿No? Pongo el modelo y decir, dime quién tiene un 90%, dime quién tiene un 99% de probabilidad de salir elegido. Y me salían 100 nombres, 102. ¿Vale? Y dimos 100 nombres diciendo que van a ser diputados seguros. Los 100 acabaron siendo elegidos. ¿Vale? Los que tenían probabilidad 99% salieron todos. Y luego dimos otros 100 nombres de gente que tenía el 90% de salir elegido de acuerdo al modelo. Y de esos otros 100 salieron 96. ¿Vale? O sea, dimos 200 personas y salieron 196 de esos, de los 350 que son. Y esto era un mes antes de las elecciones. Es en algunos sitios relativamente fácil aceptar. Y bueno, el relato ha seguido. Hay más cosas, se me van a saltar, quiero acabar. ¿Qué pasó con las encuestas? Ya los habéis visto. Desde el punto de vista del periodismo de datos, no tienes por qué pararlo. O sea, yo el día 21 hice una pieza diciendo cómo habían ido las encuestas, que había salido bien, cómo había salido nuestra estimación. ¿Vale? Ahí tenéis la evolución de los votos cuando teníamos datos. A una semana de las elecciones nos quedamos sin encuestas porque está prohibido publicarlas. Esto es un gran problema. Mi última predicción es aquella que pone EE del español, ¿vale? Que está proyectando esas tendencias. Si veis el 20D, pues las dos tendencias que había pues, siguieron. No, perdón. Lo que pone 20D son las encuestas del mismo día. Son las dos encuestas que se hicieron el mismo 20D. ¿Vale? Es decir, cuando dicen las encuestas fallaron. No, las encuestas se quedaron viejas. ¿Vale? Las dos encuestas que se hicieron el mismo día de las elecciones, si las comparáis con los resultados, salieron bastante bien. ¿Vale? Son las últimas. El PP salió casi clavado, un poco infraestimado. El PSOE salió un poco infraestimado. ¿Vale? Las encuestas, de hecho, se quedaron un poco. Las encuestas del último día se quedaron un poco cortas con el bipartidismo. PP y PSOE lo hicieron un poco mejor que lo que decían las últimas encuestas. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Aquí estamos en 2016 y este es el promedio de encuestas. Esto tampoco de hace un par de semanas. No, esto es de fin de febrero. O sea, ha cambiado un poquito, pero no mucho. Esa es la foto de donde estamos. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, la podemos comentar todavía si tengo tiempo. Gracias. ¿Cosas? Bien. ¿Se le puede echar toda la culpa a que se quedaron antiguas? O porque gran parte es decir, por ejemplo, si es verdad que mucha gente, por ejemplo, se acabó sobrevalorando, pero también tuve claro que el voto a lo mejor conservador tiene que decir respecto en una situación con corrupción del PP, incluso mucha gente que pensaba votar al PP no se sentía incluso más, diría, veo a Ciudadanos, y al final bien que votaba a la derecha. Fallaron un poco las encuestas de eso. Y que la izquierda ahora en ese sentido más progresista y alguien de izquierda en un último momento puede decir, bueno, me voy a acercar porque para eso se supone que no es tan conservadora la izquierda. O sea, sí que es verdad que hay ocultación de voto, no tanto de gente que te dice que no sabe, o sea, punto uno, sí que es cierto que hay voto oculto, ¿no? Hay gente que no te dice que no a quién va a votar, mucha gente, pero hay sesgos sistemáticos en esa gente. Por ejemplo, tradicionalmente en el País Vasco hay un voto oculto al PP brutal. O sea, brutal del estilo de en las encuestas te entra un 2% de gente que te dice que va a votar al PP y sacan un 8% de votos. ¿Vale? Es solo uno de cada 4 te lo dice. ¿Vale?
En Cataluña también hay voto oculto. Esto está. Lo que pasa es que... Shh, por favor. Estos sesgos en las encuestas ya tienes mecanismos para corregirlo. La forma más fácil de corregirlo, o más intuitiva, es que yo te pregunte tu recuerdo de voto. Yo le pregunto a la gente, por ejemplo, ahora es muy fácil, porque yo le preguntas a la gente, ¿a quién votó el 20D? Y me contesta la gente. Y luego le pregunto, ¿a quién vas a votar? Y me dice lo que sea. Entonces, yo mirando el recuerdo de voto, puedo ver si tengo sesgos, si me falta gente del PP, por ejemplo. O sea, si yo os pregunto ¿a quién habéis votado? Los 100 que he encuestado, y me sale que solo el 20% han votado al PP, como sacaron un 27% de votos, yo sé que mi muestra, sistemáticamente, falta gente del PP. Y entonces, cuando luego cojo la pregunta de ¿a quién vas a votar? Y puedo corregir, puedo reponderar o puedo buscar técnicas para hacer esto. Entonces, las encuestas hacen esto y más o menos, bueno, pues pueden fallar si no lo hacen bien, pero se tiene en cuenta ese efecto. Sí que es verdad que no todo el error se tiene que explicar necesariamente porque se queden viejas, ¿eh? Puede haber gente, o sea, opciones hay, que se queden viejas, uno. Que haya sesgos sistemáticos, pero esta vez se veían pocos sesgos sistemáticos. Quizás sistemático se ve, pues Ciudadanos seguía un poco sobreestimado, incluso el mismo 20D, pero no mucho. Y luego, pues sí, bueno, pues también puedes pensar que la gente, que las encuestas del 11D, del 11 de diciembre, pues las han hecho mal adrede, y luego las que han hecho el 20D las han hecho bien adrede. Pero no es fácil encontrar un argumento para decir por qué las haces mal el 14 y bien el 20. ¿El 20 ya afecta al voto? No afecta al voto, afecta a tu credibilidad solo. Sí, podrías, por ejemplo, si tú piensas que una encuestadora tiene muchos incentivos a intentar manipular el voto, pues podrías decir, bueno, pues lo doy mal el 14 y el día 20 lo doy bien.